Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Para el capítulo que cierra esta semana os traigo un artículo que he encontrado en mba.americaeconomia.com sobre el uso de los podcasts para aprender idiomas. En dicho artículo nos ofrecen consejos a tener en cuenta si lo que quieres es mejorar tu fluidez en otro idioma, usando nuestra herramienta favorita, el podcasting, o mejor dicho, los podcasts. Como bien explican en el inicio del post, puedes estar escuchando 7 horas de audios en francés, pero no aprender nada. Por eso es recomendable usar los podcasts para aprender idiomas de forma efectiva. El artículo comparte 7 consejos que llegan de la mano de la plataforma de idiomas Babbel y son los siguientes. El primero de ellos es: usa podcasts que se centren en el aprendizaje. Hay 2 tipos de podcasts con los que puedes aprender: los que están grabados en el idioma que estás aprendiendo y los que tratan sobre el idioma de tu interés. Si acabas de empezar, probablemente deberías elegir del segundo tipo. Puede ser tentador saltar de cabeza a un contenido avanzado, especialmente porque hay muchos programas fabulosos en otros idiomas, pero por ahora es mejor que te limites a escuchar en los que se habla el idioma que estás mejorando lentamente, con anotaciones sobre gramática y vocabulario e incluso comentarios en tu propio idioma de vez en cuando, para que te sea más fácil ir haciendo oído. El segundo de los consejos es hacerlo lento, y aquí me voy a parar un poquito porque tengo algo de opinión. Muchas aplicaciones de podcast ofrecen la opción de acelerar o hacer más lento el audio. Esta puede ser una herramienta muy útil. Uno de los aspectos más difíciles en el aprendizaje de idiomas es lo rápido que pueden llegar a hablar los hablantes nativos. Tal vez parezca que quienes hablan en el podcast que estás escuchando pues están en cámara lenta o que llevan alguna copa de más, pero desde luego esto es mejor que volver atrás continuamente para lograr captar palabras que no has entendido o expresiones que a lo mejor todavía no tienes por qué comprender, y esto me parece una de las pocas razones para tocar la velocidad de un podcast. Pero bueno, esto ya de tocar la velocidad, acelerar, frenar, me lo dejo para otro capítulo, que esto ya es más de opinión. Punto número 3. Céntrate en lo que estás escuchando. Si los escuchas en tu propio idioma, los podcasts son geniales porque puedes reproducirlos mientras estás haciendo alguna cosa, como por ejemplo hacer deporte o limpiar la casa, y bueno, pues no pasa nada si desconectas un momentito porque enseguida podrás recuperar el hilo sin ninguna dificultad, y porque te hayas perdido 2, 3 minutos, 5, 10, incluso a veces pues no pasa nada. Pero en un podcast sobre aprender idiomas no puedes hacer eso. Si el podcast está en otro idioma, en un idioma extranjero, no, eso no te lo puedes permitir. Si dejas de atender por un momento, seguramente te perderás completamente y no sabrás de lo que están hablando. Te va a costar muchísimo y cuando te quieras enganchar habrás perdido medio episodio. A medida que vayas dominando el idioma podrás retomar el hilo y esto cada vez te pasará menos, pero sí que al principio pues no es aconsejable desconectar de estos episodios. Punto número 4. Anota el vocabulario nuevo en un cuaderno. Ahora sí, llegamos al aprendizaje como tal. Te puede parecer que estás volviendo a tus clases de inglés, francés, etcétera, de cuando ibas al colegio, pero una de las mejores cosas que puedes hacer es anotar el vocabulario nuevo que oigas en tus podcasts. Si puedes, trata de deducir el significado de esa palabra por el contexto que la acompaña, por el resto de frases, y luego búscala y escribe la definición. De esa manera se te quedará en la memoria. Por favor, no uses un traductor automático. Abre un diccionario de verdad para hacerte una idea de todo el significado de la palabra. Esto puede hacer que al principio pierdas un poco de tiempo y las primeras veces que lo hagas seguramente llenarán varias páginas para un solo capítulo, pero enseguida te darás cuenta de que progresas y que buscas cada vez menos palabras. Poco a poco irás abandonando este cuaderno de dudas o palabras que no conoces. Cuando escuches un episodio entero y no hayas tenido que realizar ninguna anotación en tu cuaderno de traducciones, ya verás cómo te das la enhorabuena a ti mismo. Punto número 5. Busca transcripciones. Esto
A ver, no vale para todos los podcasts, pero si logras encontrar un programa que publique las transcripciones de sus audios completas, te ahorrarás un montón de tiempo, porque podrás leer la transcripción a la vez que escuchas o poder consultarla a posteriori si no entiendes alguna palabra o alguna expresión de lo que dicen los invitados del programa o incluso el propio presentador, que normalmente suele preocuparse un poquito más por su dicción. Puede que tengas la sensación de estar leyendo más que de estar escuchando el programa, pero disponer de tanto la versión escrita como la del audio será una gran ayuda para adquirir nuevas habilidades lingüísticas. Punto número 6. Pon un podcast de sonido de fondo de vez en cuando. En un consejo anterior nos comentaban que había que centrarse y estar muy atentos, pero ahora vamos a relajarnos un poquito y a disfrutar de un poco de ruido ambiental. Esto también es muy útil porque te vas haciendo oído, te vas familiarizando con sonidos naturales, puedes introducirte en una gama de distintos acentos, diferentes velocidades, afinas el oído al nuevo idioma. Si el programa no está muy editado, también te ayudará a familiarizarte con la forma de hablar nativa de los hablantes del nuevo idioma que quieres aprender. A menudo, cuando te enseñan un nuevo idioma, todo está muy guionizado y no se salen mucho de las pautas. Digamos que está todo guionizado, ensayado o enlatado incluso. Y en ellos, pues bueno, no se nota mucho el ritmo de los lenguajes, ni las muletillas o incluso expresiones hechas que se hablan en el día a día de estos idiomas. Pero los podcasts, al ser un idioma más natural, te permitirán acercarte un poco más a ese lenguaje más real. Y vamos con el último punto, el punto número 7, encuentra otras herramientas para complementar este aprendizaje. Probablemente hayas oído hablar de gente que aprendió un idioma simplemente viendo series durante unos meses o viajando durante una temporada. Eso parece pasivo e interesante, pero normalmente es solo una parte de la historia. A menudo estas personas también están muy inmersas en el propio idioma del que quieren aprender. No es cierto que se pueda aprender un idioma solamente escuchando podcasts. Los podcasts solo ofrecen audio, así que intenta nutrirte también con libros, con texto escrito, incluso con alguna conversación con alguien nativo de ese idioma o alguien que domine esta nueva lengua. Y además puedes complementar el aprendizaje con aplicaciones como Babel, con 2 Bs, que son las personas que nos han pasado estos 7 consejos para aprender nuevos idiomas con podcast. Antes de marcharme, me gustaría dar las gracias a todos los que estáis mostrando vuestro apoyo a este podcast a través de mi perfil en Ko-fi. Aprovecho para recordar que todos los que participéis con estos cafés virtuales hasta llegar a los 30 euros acumulados, entraréis en el nuevo sorteo que lancé hace apenas unos días, unos auriculares Xiaomi Redmi AirDots. Que disfrutéis del fin de semana, que aprendáis un poquito más sobre ese idioma que se os resiste y sobre todo que escuchéis muchos, pero que muchos podcasts. Me despido y regreso otra vez a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.